Corazón mandarino, este. Ya, bueno, continuando, vamos a continuar con las críticas respecto a las doctrinas económicas del liberalismo individualista, ¿ya? Para ellos, decían que en realidad las razones por las cuales hubiesen llevado al Estado a ser un administrador respecto a esta riqueza tan grande que puede haber en un territorio es algo muy malo, ¿no? Decían. ¿Por qué? Porque te van a llevar a tener una excesiva burocracia y como hay inseguridades en el poder, por ende va a haber mucha inseguridad respecto a al manejo de esta riqueza, ¿no? Entonces es necesario que esto esté también movido por los particulares, y no tanto así por el Estado, porque el Estado se va a dejar llevar por su deseo, ¿no? Por el poder también, ¿no? Y al final va a llegar velando sus propios intereses. em, con pocas capacidades, digamos, para tener ese afán de llegar a la sociedad. Entonces, si bien puede ser que el trabajo sea un poco más acelerado, va a ser que estas riquezas solo se concentren en las manos de unos pocos, ¿no? Entonces, esta actividad minera, al ser de carácter industrial, entonces es necesario que no pertenezca tan solo al Estado, ¿no? Que sea del pueblo. Y el Estado tendría que, sí, tal vez fijar los precios, encargarse de otras situaciones, ¿no? Mm, también debería encargarse respecto a las exigencias para con las personas que se van a hacer cargo de esta actividad minera. Es, y de poder imponernos ciertas modalidades para poder acceder a estas actividades. Entre eso es necesario hacer una diferencia entre lo que es el dominio y el regalismo, ¿ya? Mm, si bien ambos nos hacen pensar que son sinónimos, em, se puede decir que sí, hay una pequeña diferencia, ¿no? El dominio se va a identificar con el concepto de que de todos aquellos que tienen a su cargo la propiedad civil. Y entonces, al tener ese dominio, el Estado como propietario para poder, se le va a dar la facultad de disponer de las minas, entonces, ¿no? Pero el regalismo más bien se refiere a aquel privilegio que tiene el Estado como ente jurídico, político y administrador para ceder, enajenar las minas, ¿no? Si bien en el dominio dice tan solo disposición, o sea, es de carácter general la disposición, ¿no? Pero en este punto del regalismo ya va a poder, digamos, acceder a hacer o a cumplir ciertas actividades como es el de ceder y enajenar las minas a favor, en este caso, de particulares, ¿no? Siempre sujetando alguna ley que pueda estar en vigencia. Eh,
estos conceptos con el tiempo van desapareciendo, ¿no? Actualmente en nuestra ley que se maneja bastante lo que es el contrato, ¿no? Ya ni se maneja lo que son sistemas, concesiones, más es el término contrato. Eh, ese término contrato lo vamos a estudiar más adelante. Mm, ¿Y qué podemos decir de nuestra legislación minera boliviana? Porque ya conocemos los cuatro sistemas, ¿no? Accesión, que hemos dicho que la mina al final es considerado como algo accesorio a lo que es el, el pedazo de tierra y por ende, entonces, el dueño es el propietario de aquel pedazo de tierra dentro de lo que haya en el subsuelo, ¿no? O sea, el propietario del suelo es propietario también del subsuelo y de las cosas que estén dentro del subsuelo. Y la ocupación, bueno, dice que la ocupación es para aquel que llegue y empiece a ocupar ese pedazo de terreno, de tierra, o de suelo, pese a que no conozcan la actividad, ¿no? Ya de por sí él es dueño tan solo por ocupar. Y el res nullius dice que al final los minerales no son de nadie, ¿no? Ni del que ocupa, ni del que vive, ni del que ha pasado por ese pedazo de tierra, tampoco es del Estado, entonces es un sistema muy vago que no corresponde, ¿no? Y el dominial, que hemos dicho que es al 100% del Estado, ¿no? Sin intervención, pese a que tal vez se vaya a concentrar esta riqueza en manos de unos pocos, ¿no? Entonces tampoco es un sistema apto, ¿no? Para lo que la sociedad tiende a buscar. Estos tres sistemas, que son los más conocidos, entonces tienden sí a intentar determinar, ¿no? Aquel dominio de las minas, ya sea por particulares o por el Estado, ¿no? Entonces, es necesario sí empezar a establecer ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas, pero ventajas y desventajas, sobre todo se ha ido estableciendo para poder formar una ley sustantiva, ¿no? Una ley sustantiva que esté perteneciente a esta especialidad, que es la minería, ¿no? En cuanto a lo que sería nuestra legislación, ¿ustedes creen que se enmarcarían algunos de estos sistemas? Les pregunto. A ver, alguien si me puede responder. Nadia. Nadia. Doc, ¿puedes repetir la pregunta? Yo les pregunto si el dominio en Bolivia se llegaría a enmarcar en alguno de estos sistemas que hemos estudiado, que está el sistema de accesión, el sistema de ocupación, el sistema res nullius y el sistema dominial. ¿Qué creen que sucede dentro de la legislación? ¿No? ¿Nadie? Yo pienso que podría haber dos respuestas, doctorita. Una que tal vez ninguno de los cuatro sistemas y la otra respuesta podría ser, digamos, el sistema de ocupación, porque lamentablemente con las concesiones que se hace directamente se firma un contrato, pero así firme un contrato exclusivo para la explotación de algo,
directamente explotan todo lo que haya en riqueza natural y mineral. Entonces, queda en la nada esos contratos. ¿Ya? ¿Alguien más que diga algo distinto? ¿Estén de acuerdo con lo que dijo su compañero Llanos? Ya. Bueno, a ver, es necesario también en este punto que ustedes tomen en cuenta lo que dice la Constitución Política del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos nos va a llevar a aclarar ese punto si podría estar enmarcado en alguno de estos sistemas, ¿no? O tal vez pienso, ¿no? Pienso que podría ser una mezcla de, de sistemas, ¿no? Y sobre todo esto se va a inscribir de acuerdo a lo que es nuestra naturaleza como sociedad, ¿no? Nuestro derecho, cómo es nuestro derecho, cómo es nuestra economía igual, ¿no? Mm, nosotros de por sí, sí ya al momento de conocer nuestros derechos, entonces buscamos sí una garantía de seguridad, ¿no? Entonces le estamos dando bastante legitimidad a lo que es a lo que es el poder del Estado. Entonces, dentro de esta riqueza que es tan fundamental para las economías de los estados, mm, sí va a jugar un rol muy importante dentro de esta actividad, ¿no? Y todo esto va a estar enmarcado en artículos que los vamos a ver ahora en la Constitución Política del Estado, ¿ya? Están en el artículo 369 al 372. Ya, lo que quisiera que ahora me hagan, como nos quedan 20 minutos, 20 o 25 minutos, quisiera que me hagan una, una valoración, ¿sí? O una crítica respecto a sus artículos y a qué es, cómo es realmente el dominio estatal en Bolivia, ¿no? Si es un dominio totalmente público, si hay intervención también de la sociedad y sobre todo vayan viendo si hay un fuerte control, digamos, estatal sobre estos recursos minerales, ¿no? Pueden tomar en cuenta, como les digo, estos artículos, el del 369, del 369 al 372, ¿no? Es lo que es la parte pertinente de la minería y metalurgia. Por favor, si pueden hacerlo ahí en sus casas y quiero que me manden hasta 10 y 20, no, no es mucho los artículos, simplemente es una crítica y un análisis también pueden hacerlo respecto a sus artículos. Sí, por favor, hasta y 20 me pueden mandar a mi WhatsApp. Del código mineros, ¿no? ¿Cómo es? No, estamos hablando de la ¿Verdad? Constitución Política del Estado, del 369 al 372. Doctora, ¿puede repetir la pregunta? No se logra Ya, comprender qué es quiero, lo que... quiero que me hagan un análisis o una crítica, puede ser, al dominio estatal. El dominio estatal lo van a encontrar en estos artículos, del 369 al 372 en la Constitución Política de la Constitución Política del Estado. Doc, una vez que terminemos, te vamos a enviar a tu inbox a WhatsApp, ¿verdad?
Sí, va a estar abierto aún el Zoom porque al final les voy a dar algunas recomendaciones para su examen y me lo mandan a WhatsApp hasta 10:20, por favor. Solo esas personas que me envíen hasta las 10:20 voy a recibir. Doctorita, disculpe, dijo de qué artículo a qué artículo. Del 369 al 372. A ver, creo que ha habido una última persona que ha entrado. Tatiana, ¿puede ser? ¿Estás ahí, Tatiana? Sí, doctora. Ya, ahorita estamos haciendo un trabajo hasta las 10:20, que es un análisis respecto al dominio estatal. Un análisis o una crítica respecto al dominio estatal, basándote en los artículos de la Constitución Política del Estado, del 369 al 372. Está bien, doctora. Gracias. Doctorita, dijo de la Constitución Política del Estado, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya, ya. Ahorita acaba de ingresar Claudia. ¿Estás ahí, Claudia? Sí, doctora, buenas noches. No podía conectarme. Ya, buenas noches. Ahorita están haciendo un trabajo respecto al análisis del dominio estatal o puedes hacer una crítica igual utilizando los artículos de la Constitución Política del Estado, que es del 369 al 372. Está bien. Hasta las 10:20 a mi WhatsApp me tienes que enviar, por favor.
Doctora, ¿a su privado le vamos a mandar o dónde? Sí, por favor. A mi privado con su nombre, ¿sí, no? Está bien, doctora.
Ya, bueno, hasta que vayan concluyendo, bueno, este punto del dominio estatal de Bolivia está eminentemente caracterizado por como habrán visto, hay un control, ¿no? Hay un control estatal sobre estos recursos minerales. Y como hay un control estatal, tiene que haber entonces una estructura legal, una estructura que va a tener que estar con la mente de regular, ¿no? Regular porque al final estos recursos naturales llegan a ser muy importantes para la economía del país. Mm, si bien en nuestros sistemas se puede ver que ninguno es apto, el sistema en Bolivia podría ser llamado como algo ecléctico, ¿no? Como una copia de un poquito de acá, un poquito de allá, pero al final se puede decir que es un modelo de dominio público, ¿no? De dominio público enteramente porque el Estado Plurinacional de Bolivia va a estar en representación del pueblo a través, claro, de instituciones, ¿no? Y siempre haciendo cumplir lo que dice la Constitución. Entonces, el Estado, su principal potestad va a ser administrar, regular, controlar, fiscalizar todo lo que es respecto a las actividades mineras. Mm, y de esa manera es que se puede decir que está dentro, ¿no? De ese modelo de dominio público. Entonces, con esto estaríamos concluyendo este tema. Es un tema muy corto. Mm, nos vamos a ver ya directamente para el examen. Em, a ver, si supongo, ojalá que todos tengan algo de trabajo, por lo menos ahora igual les he querido un poco colaborar con este trabajo, porque creo que había personas que me tenían que entregar este trabajo que al final va a pasar para el segundo parcial, el que estábamos haciendo en la anterior clase, el de desarrollo sostenible, ¿se acuerdan? Es entonces, sí lo vamos a concluir, pero para el segundo parcial. ¿Alguna duda que tengan? Doc, ¿el examen va a ser este tema? Hasta este tema va a ser el examen. En realidad tendríamos tres temas, es muy poco, ¿no? Es el primer tema que vinieron unos cuantos, creo que tuvo unos 3 o 4 alumnos, y el segundo que es respecto a las exposiciones que se ha tenido, van a tener el material, les voy a pasar todo al Moodle, y igual respecto a este tema, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya. Doctora, entonces el Sí. trabajo que teníamos que presentarle la anterior clase, los que faltábamos, ¿lo vamos a hacer para la siguiente clase No, o para el siguiente no les voy a parcial? entorpecer en cuanto a su semana de exámenes, ¿ya? Lo vamos a continuar una vez pasado nuestro examen. O sea, la clase que nos corresponda, ahí voy a ver si han avanzado, qué han hecho, o si lo van a concluir en clases, o cómo ese día lo vamos a ver, ¿sí? Doctorita, estamos Está bien, hablando de los doctor. puntos comparativos, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Alguna otra duda más? Ya. Bueno, entonces aquí voy a concluir esta clase. Gracias por su atención y muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Hasta Buenas noches, luego. doctorita. Hasta Buenas noches, luego. doctora. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Buen fin de semana.